Eh, Muy buenas noches, seguidores de esta página Cusco, Pasado y Futuro, Construyendo República. En esta ocasión vamos a tratar un tema sustancial de larga duración y permanencias frente a la coyuntura actual, que es de un cambio definitivo. Desde el siglo IX se lucha por una república y una sociedad de división de poderes, igualdad y liberalismo. Se frustra en el 16 con Savonarola, luego el 17 después de Oliverio Cromwell y las revoluciones norteamericanas y francesas con Robespierre, se disfraza la monarquía y la herencia feudal con revolución industrial, ocasiona el fascismo y el comunismo y la república es manoseada y tratada como una modernización tradicionalista. Luego esta fracasa en la Guerra Fría con una intolerancia y renacimiento de colonias, y luego de la caída del muro de Berlín, cuando había un asomo de esperanza de construir una nueva república y superar la herencia feudal colonial, caemos en lo mismo. En el Perú, Tupac Amaru, San Martín y Bolívar y Gamarra, pese a su trayectoria histórica, van a continuar la tradición y la herencia. Leguía, si bien es cierto, cambia la patria nueva, pero sigue manteniendo una oligarquización. No cambia esto en el gobierno de Bustamante y Rivero, y después de la caída del muro de Berlín, la esperanza de Paniagua de una republicanización fracasa. En este momento la república tiene nombre y la herencia colonial, la exclusión y racismo se ven sutilmente en acusaciones de incapacidad, de terruqueo y otras modalidades más sutiles. Para hablar eso nos acompañan tres grandes personalidades que han hecho estudios y abordaje de diferentes ámbitos. Está el filósofo Pablo Quintanilla Pérez Witz, Guillermo Román, el comunicador que siempre está activo en estos temas, y Yasmán Esquivel Caballero, que es docente y educador especializado en epistemología y formar jóvenes en el COAR. Muy buenas noches a todos ustedes. Empezamos entonces con Pablo Quintanilla Pérez Witz, es profesor principal de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, PhD en filosofía por la Universidad de Virginia y magíster en la misma especialidad por la Universidad de Londres, King's College. Se especializa en filosofía del lenguaje y de la mente, epistemología y teoría de la acción, entre otras publicaciones. Es autor de La comprensión del otro, explicación, interpretación, racionalidad, PUC, coautor del Pensamiento y Acción, la filosofía peruana a comienzos, una publicación del Instituto Ribagüero. Es coeditor de Los Caminos de la Filosofía, Diálogo y Método, 2018. Pedro Zulem, Escritos Reunidos, Congreso de la República 2015. Cognición social y lenguaje, la intersubjetividad en la evolución de la especie y el desarrollo del niño, Lima 2014. Ha sido decano de Estudios Generales de Letras de la PUC, Universidad Católica del Perú, entre los años 2011 y 2017. Buenas noches, doctor Pablo Quintanilla Pérez Witz. Buenas noches, estimado Martín, estimados amigos, Guillermo, Yasmani, amigos que nos están viendo a través del Facebook. Primero quiero agradecer esta amable invitación. Para mí es particularmente honroso que me invite una agrupación que trabaja en el Cusco, siendo el Cusco el corazón de nuestro país desde tiempos inmemoriales, ¿no? Bueno, la pregunta que nos une esta noche, que nos reúne esta noche, que nos convoca, es hasta qué punto las dinámicas coloniales, las dinámicas virreinales se siguen manteniendo en el Perú de hoy, ¿no? No solo de manera estructural, a nivel social, sino incluso reaparecen con particular gravedad en épocas electorales como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Eso por una parte. De otro lado, ¿hasta qué punto esta dinámica, esta estructura colonial emerge y se manifiesta en un síntoma particular que es el racismo, la exclusión, la marginación, ¿no? Pues
yo tengo una respuesta rápida y una respuesta larga. La respuesta rápida es sí. La respuesta larga es la que viene ahora, ¿no? Lo primero es que las sociedades, me parece, tienen inercias muy pesadas, muy fuertes, ¿no? Entonces, una sociedad que se ha construido por cientos de años, por lo menos 200 años, en términos coloniales, ¿no? Basada en racismo y marginación y exclusión, no puede cambiar de la noche a la mañana. De hecho, nosotros estamos ya a punto de cumplir 200 años de república y no ha cambiado gran cosa esto, ¿no? Sin embargo, las características coloniales han ido cambiando. Las características de la exclusión también han ido cambiando. Y entonces me parece importante ver cómo se han producido estos cambios, ¿no? Lo concreto sería esto, ¿no? Durante la colonia, lo que teníamos en nuestro país era, como todos sabemos, la República de Indios y la República de Españoles. Eran dos países que vivían en uno. Era en sentido estricto un apartheid, ¿no? Era las primeras versiones de apartheid que se puede encontrar en el mundo. Eh, Curiosamente, esto estaba asociado, sin embargo, a algo que podría ser contradictorio. Y es que España, como potencia imperial, no solo quería someter a sus colonias, como es evidente, sino también entender a sus colonias, ¿no? Entonces España hizo algo que no hicieron otras potencias coloniales de la época, como por ejemplo Inglaterra, que no lo hizo, ¿no? Que es intentar pensar estas sociedades que estaba intentando colonizar. Y de hecho, como todos sabemos, se dieron casos muy interesantes de frailes, de sacerdotes, como Joseph de Acosta, como el padre de las casas y otras personas que intentaron reflexionar sobre si había algún tipo de justificación ética, teórica para la conquista y qué consecuencias podría tener, ¿no? Los sacerdotes Francisco de Vitoria, por ejemplo, Francisco Suárez, sacerdotes españoles, reflexionaron sobre eso, ¿no? Cosa que no ocurrió ni por asomo en las conquistas que hizo Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Creo que una cosa que también hay que notar es que el comportamiento de España como potencia virreinal era diferente en el Perú que desde España. En otras palabras, los españoles que llegaban al Perú tenían una actitud diferente de los españoles que estaban en España, ¿no? Pero en todo caso, el punto sería este, ¿no? El punto sería que la estructura virreinal era evidentemente una estructura jerárquica, era evidentemente una estructura impositiva, ¿no? ¿Cuánto de eso ha cambiado hoy? Pues yo creo que ha cambiado algo y algunas cosas definitivamente no han cambiado, ¿no? ¿Qué cosa no ha cambiado? Lo que no ha cambiado es la creencia que tienen los grupos económicos más poderosos de que tienen la autoridad y el derecho de decidir la agenda del Perú, de imponer decisiones para todo el país, ¿no? Esta es una herencia colonial. Es decir, los españoles cuando llegan al Perú creen que pueden hacer y deshacer y no tienen por qué consultar a nadie de sus decisiones, ¿no? Me parece que eso ocurre con toda claridad respecto de los grupos económicos más poderosos, que en el caso del Perú no solo son grupos empresariales, sino también son grupos mediáticos que están asociados a medios, ¿no? Y que en el caso del Perú encontraron como una joya en el desierto a un candidato que les resultó de perillas, les cayó maravillosamente bien, que es Alberto Fujimori. Alberto Fujimori fue el candidato perfecto para llevar una agenda populista de derecha a la que una gran cantidad de peruanos pudieran adherirse, cosa que nunca hubiera pasado con Manuel Pardo, nunca hubiera pasado con el presidente Prado, no pasó con Belaúnde, ¿no? Pasó con Fujimori, que es una agenda de derecha, pero además una agenda de imposición, es una agenda autoritaria, ¿no? Eso por una parte. Pero de otro lado, el Perú también ha cambiado, ¿no? Yo creo que lo más importante que hemos hecho nosotros como nación en los últimos 200 años es el mestizaje. El mestizaje es nuestra bendición. El mestizaje es lo que nos va a salvar como país. ¿Por qué?
Porque mientras que otros países, como por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra o Francia, tienen formas de racismo muy fuertes, porque hay grupos étnicos claramente delimitados. Es decir, tú tienes un grupo de personas afrodescendientes que es claramente diferente de un grupo de personas anglosajonas, que es claramente diferente de los asiáticos. En el Perú, felizmente, no tenemos eso. En el Perú, felizmente, la mayor parte de nosotros somos mestizos. Y las personas que pertenecen, digamos así, a razas menos mestizas son la minoría, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el racismo en el Perú? Funciona de manera relacional, ¿no? Es decir, si tú eres un poco más claro que los demás, entonces eres racista respecto de los más oscuros. Pero los que son más claros que tú son racistas respecto de ti. Así es como yo lo veo. No es que haya racismo de blancos respecto de indígenas, porque todos estamos mezclados, ¿no? Todos tenemos un poco de todo. Sino, como decía hace un rato, es un racismo relacional. Ahora, como para ir redondeando mi idea y escuchar otras posiciones, ¿no? Yo creo que el gran problema también que tiene el Perú y que tenemos que cambiarlo y nos corresponde a nosotros que nos dedicamos a actividades culturales, actividades intelectuales, hacer ese cambio, es que las élites, y todos sabemos que el concepto de élite es un concepto técnico que se maneja en ciencias sociales, las élites no son las mejores personas, las élites son las personas que tienen la capacidad de liderar el país, ya sea porque tienen dinero, porque tienen educación, porque tienen medios, porque son dueños de un periódico, por la razón que fuere, pero tienen la capacidad de liderar el país. Las élites no tienen una vocación de liderazgo social, ¿no? En muchos casos son élites rentistas, que están más preocupadas por su beneficio económico directo que por lo que es bueno para el país. Y entonces, y con esta última idea voy a terminar, yo quisiera hacer una analogía entre la pandemia y la guerra del Pacífico. En la guerra del Pacífico, el Perú era un país mucho más desarrollado que Chile, era un país económicamente más rico, un país más grande, con más población, con más cultura, con más historia. El Perú era un mejor país que Chile, pero Chile nos ganó la guerra. ¿Por qué? ¿No? Bueno, básicamente creo por dos razones, porque el Perú estaba desunido. Como todo el mundo sabe, no había conciencia de nación en el caso del Perú. En cambio, en el caso de Chile sí había. Los chilenos tienen su historiador, así como nosotros los peruanos tenemos Basadre, y Basadre es el gran historiador del Perú. Los chilenos tienen su historiador que es Vicuña Maquena. Y cuando uno revisa la obra de Vicuña Maquena presenta la Guerra del Pacífico como la guerra entre la República y el Virreinato, donde el Virreinato era el Perú y la República era Chile. O sea, ellos se presentan a sí mismos como la clase media unida, unificada, que estaba intentando sobrevivir respecto de este país del norte, que es el Perú, que representaba más bien los viejos, eh, digamos, atavismos históricos, ¿no? Pues puede pasar lo mismo con la pandemia. Estamos en una guerra, la pandemia es una guerra, ¿no? No estamos luchando contra otro pueblo, contra un país hermano, estamos luchando contra un virus, ¿no? Pero tampoco estamos unidos. Y la prueba de que no estamos unidos es que las élites en algún momento se vacunaron solas, sin que les importara el resto del país, ¿no? Es una especie de sálvese quien pueda. O sea, si yo puedo conseguir mi jeringa, me vacuno. Y el resto del país no me importa, ¿no? Entonces, creo que he dado algunas opiniones acerca de cómo veo la situación en el país y el resumen último sería lo que necesitamos crear, por supuesto, es una conciencia de nosotros que nos pudiera permitir enfrentar los obstáculos históricos de manera unificada, ¿no? Y de ser posible tener una élite intelectual, una élite académica, una élite social que piense en el país y no solo en sus propios intereses. Muchas gracias. Muchas gracias. Guillermo Román Flores es comunicador social, tiene una maestría en el programa de estudios andinos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención en historia. Su área de interés son las crónicas andinas del siglo XVII, con énfasis en las narrativas simbólicas de temática religiosa en Guamán, Poma, Santa Cruz, Pachacuti, Guantes, Alcamaigua y el Inca Garcilaso de la Vega.
Es además director de la revista Cusco Social y de la columna de análisis político El Tucuiricu. Muy buenas noches, Guillermo Román. Buenas noches, Martín, Yasmani, Pablo, como el doctor nos ha pedido que lo llamemos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. De verdad que es muy rico poder, a puertas de una elección tan complicada como la que vamos a tener, poder conversar sobre estos temas. Quiero incidir sobre algo que ha dicho el doctor Quintanilla, Pablo, el tema de las élites poco permeables, y de cómo estas élites nacen de la división de estas dos repúblicas, ¿no? Y además, cómo se posicionan en el espacio geográfico. Es muy curioso porque es quizás la historia del arte, evaluando un poco el desarrollo pictórico de los artistas peruanos, la que ha quizás dado en el clavo, ¿no? Mientras que el Cusco era el centro del universo andino a la llegada de los españoles, con el virreinato el Cusco pierde la preponderancia político-social y es otra capital la que se funda, y es una capital de españoles, que luego será una capital de criollos. Y creo que ahí es donde nos encontramos en esta dicotomía cuando vemos las elecciones, ¿no? Vemos una candidata que maneja perfectamente el centro limeño, ¿no? Lo que podríamos llamar la metrópoli, y otro candidato que está en el resto del país, y que es más o menos como se construye la identidad política de nuestro país. Y eso, efectivamente, como dice Pablo, nace en la colonia. Cuando se hace esta división y cuando evaluamos a estas élites poco permeables, nos encontramos, y él ha dado, creo, también un puntapié inicial para lo que sería la educación y la evangelización, y con la presencia de los jesuitas, algo que nosotros vamos a denominar la construcción de una identidad simbólica, tanto en el mundo limeño como en el mundo cusqueño. Y es justamente con los hijos de los caciques y con esta colección de liderazgos regionales que se construyen lo que significarán luego estos caudillos políticos que representan a un país fragmentado, no solo por la geografía, sino también por los grupos sociales. Martín, tú nos has pedido que hablemos de Kotler. En el afiche apareció el nombre del doctor. Y yo he estado revisando una entrevista que él le dio a Rosa María Palacios en el año 2011, justamente cuando nos disponíamos a votar o por Keiko Fujimori o por Ollanta Humala. Y Rosa María le insistía y le decía, lo que pasa es que hay una defensa del modelo. Y él dice, no creo, Rosa María. Y creo que da en el clavo, y además él trasciende en el tiempo. No es solo el modelo lo que se está discutiendo, sino la preponderancia de estas élites, lo simbólico de su estatus. Eso es, creo, lo que en realidad representa esta elección nuevamente polarizada, donde encontramos a representantes de las dos repúblicas que han trascendido en el tiempo. ¿Qué significó? Ahora quiero volver un poco a la colonia para entender qué significó este cambio de una matriz sociopolítica. Ya lo dije, mientras que en Lima se gestaba una identidad criolla, en el Cusco se gestaba una identidad orgullosamente inca, ¿no? Y ahí está el primer desencuentro. Ahí están justamente las primeras élites poco permeables que tienen que defender sus espacios de poder. ¿Qué pasó en lo económico productivo? Que creo que es muy importante para pensar en nuestro país ahora. Se quebró el sistema de control de pisos ecológicos del que hablaba Murra y que a ti te encanta, Martín. ¿Y qué significa esto? Nos desmembramos como unidades productivas, es decir, sociedades que se pensaban, ¿no? En una corriente transversal del país. Yo creo que si eso se hubiera mantenido, no tendríamos problemas entre Huancavelica e Ica por el agua, y tampoco tendríamos problemas en Humagesihuas 2, ¿verdad? Si esa noción de control de pisos ecológicos se hubiera
mantenido. Pablo habla de una catástrofe demográfica y yo creo que todos los que estamos vinculados a las ciencias sociales hemos leído la obra cumbre del doctor Noble Cook sobre lo terrible que significaron las enfermedades en nuestro país. Y como estamos hablando de colonia, quiero regresar. Más o menos en los primeros 100 años de coloniaje, el Perú sufrió 12 epidemias. Quiero dar esta cifra, que es la que calcula David Noble Cook. En 1520, la población peruana era de 14.400.000 personas, ¿ya? 50 años después, en 1570, la población del Perú es de 1.290.000 personas. ¿Qué significa esto? Que fue el fin del mundo andino. Entonces, cuando vemos cómo se construyen las dos naciones, sí, se construye una nación y una nación obviamente derrotada, totalmente disminuida. Las epidemias la destruyeron. Entonces, tenemos que entender el peso simbólico que tienen las enfermedades en el imaginario nacional. Otro tema es que en el mundo de la reciprocidad andina se rompe por la introducción de conceptos como la propiedad privada, a la que muchos le tienen miedo ahora, ¿no? Este es un tema de campaña y que seguramente en esta semana que falta va a ser el caballito de batalla de muchas de las campañas y contracampañas. Bueno, ese concepto se introduce en el mundo colonial y ese es un concepto que continúa con nosotros. Obviamente a eso se le debe relacionar lo que significa el tributo monetario. Pero si hay algo que nos ha dejado la colonia, es la identidad minera como país. Lamentablemente, nos ha dejado una identidad de vocación primario exportadora. Y si analizamos cuál es la actividad económica que nos va a tener que sacar de la crisis en la que vivimos, creo que tanto el partido de derecha como el partido de izquierda se dan cuenta que son los minerales, lamentablemente, como nuevamente repito, como primarios exportadores, los que nos tendrán que tirar el salvavidas para salir adelante. Ese es un concepto colonial. Cuando Pablo comparaba el mundo de las otras colonias y de los otros sistemas coloniales, qué distinto es el concepto de minería en Australia y en Canadá, a diferencia del que se tiene en Chile y en Perú, ¿verdad? Entonces, ese es otro pensamiento atávico que nos arrastra a lo que significa una concepción sumamente colonial de un país fragmentado, desestructurado y que se demora mucho en permear sus crisis. Quería, simplemente para terminar, porque sé que mi tiempo se va a acabar, ponerle una fecha de nacimiento a lo que significaría el mundo colonial y para que se den cuenta de cuánto le tomó a Toledo consolidar el sistema del que estamos hablando ahora, justamente el de las dos naciones, el de la nación de españoles y el de la nación de los indios. El concepto de virreinato del Perú nace en 1542, pero entre 1544 y 1569 que llega Toledo, tuvimos 4 virreyes, 4 audiencias reales y 4 gobernadores, para que se den cuenta de lo complicado que es lograr consolidar un sistema en transición, ¿no? Igual pasó en el nacimiento de la República. La independencia se conoce como puntapié inicial en 1821, pero no es hasta 1850, en la disputa entre Castilla y Echenique, que podemos hablar de realmente un sistema de elecciones con voto y participación plena de los peruanos. Hasta aquí mi primera parte. Muchas gracias, Guillermo. Yasmani Esquivel Caballero es licenciado en Educación y bachiller en Historia por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Magíster en Historia por la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil. Actualmente es estudiante del doctorado en Historia en la Universidad Federal de Espíritu Santo, Brasil.
Entre sus trabajos tenemos Síndrome colonial en el Perú como consecuencia de un pasado presente, disertación presentada para optar el grado de maestro en Historia en la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil, ritos fúnebres en las fiestas de los fieles difuntos en el distrito de Cunturcanqui, Cusco, publicado en la revista Vita Verbis de Antropología de la Muerte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAD de México. Repensando el Perú desde la epistemología, que va a ser publicado en la revista Tincuy. Más allá del eurocentrismo y el etnocentrismo, revista Tincuy, aprobado para su publicación. Buenas noches, Yasmani. Muy buenas noches, Martín, doctor Pablo y estimado Guillermo Román Flores. En primer término, muchas gracias, Martín, por la invitación a este conversatorio tan importante que estamos teniendo en esta noche. Yo solo quiero incidir en algo sumamente puntual, que en algún momento también lo he trabajado en el síndrome colonial, que es prácticamente un trabajo que he realizado, basado justamente en una canción de Manuel Chaprado. De ahí nos inspiramos el título del síndrome colonial. Y en el síndrome colonial hemos ido trabajando varias cuestiones vinculadas a la herencia colonial, pero desde la perspectiva, desde el enfoque propiamente de la modernidad, la colonialidad y la decolonialidad, que muy buenamente todos los académicos conocen de qué se trata este enfoque, ¿no? Y qué académicos aglomera prácticamente el enfoque y cuál es la trascendencia del enfoque a lo largo de todos estos más de 20 años que tiene el enfoque, porque el enfoque surge en 1998 en Caracas, junto con Edgardo Lander y Aníbal Quijano y Walter Mignolo, y Coronil y todos ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo voy a referirme a una sola cuestión del síndrome colonial, de los tantos puntos que hay para tratar. La venta de venalidades o la venta de oficios. Considero yo de que la venta de oficios o la venta de venalidades es una cuestión vigente en nuestro país, porque en este país, en estos momentos, en una campaña electoral de segunda vuelta, si nosotros queremos pugnar prácticamente por un cargo público bajo elección popular, necesariamente tenemos que tener algunas condiciones, algunas características vinculadas a la venta de venalidad. La venta de oficio en la época colonial, para graficar un poco, ya se había desarrollado desde 1632 para adelante en España, y posteriormente incluso ha sido acogida por Francia, por Inglaterra. Diderot, Montesquieu y todos ellos incluso han sido favorecidos legal y formalmente con la venta de oficios. Entonces, han habido incluso históricamente hasta 2 cargos que han sido adjudicados a través de la venta de oficios a 2 virreyes en el virreinato del Perú, y muchos otros tantos cargos de rango menor que obviamente han sido adjudicados a través de esta venta de oficios. Entonces, la venta de oficios en nuestro país es vigente porque hoy en día los cargos públicos, desde las alcaldías, los gobiernos regionales, el gobierno central y todo lo demás, de alguna manera son graficadas bajo este mismo esquema. Los mecanismos son distintos, pero sin embargo, el panorama sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Eso lo dice muy bien Francisco Durán, por ejemplo, en Los dineros de la democracia, la captura del Estado, o también en ese libro que se llama Los 12 apóstoles de la economía peruana, del cual también hace referencia el maestro Pablo, en donde prácticamente estos grupos de poder económico, que son 12 los que grafica el profesor Durán, 6 de provincias y 6 que son prácticamente gestadas en Lima, estos, por ejemplo, son los que controlan y dirigen los destinos del país a regañadientes, y son los que determinan prácticamente la agenda política. Es una extensión más de la economía, ¿no es cierto? Es una extensión más. Entonces,
ellos ya se han consolidado en el plano económico, porque definitivamente son corporaciones. En muchos de los casos, por ejemplo, estos tienen paraísos fiscales y demás cosas. Sin embargo, han visto como una posibilidad más pugnar por el poder y determinar los destinos políticos del país. Y para eso ellos infiltran, ¿no?, ingentes cantidades de dineros en todas las campañas políticas. En los dineros de la democracia dice claramente el doctor Durán que sencillamente cuánto dinero han ido aportando cada uno de estas corporaciones. El Grupo Romero, el Grupo Breca, el Grupo Intercor, ahí tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los Huancaruna, tenemos a los Rodríguez, los Rodríguez como tal, el Grupo Ferreiros, ¿no? Tenemos a los Flores, ¿no es cierto? Todos ellos que son los grupos de poder económico, los cuales obviamente, por ejemplo, infiltran mucha cantidad de dinero con el término sutil de donaciones que obviamente se hacen, e incluso hay evidencia histórica de que definitivamente en las últimas campañas electorales ellos han ido invirtiendo dineros en todos los partidos políticos y en todos los otros movimientos. Entonces, le decía, si nosotros, por ejemplo, somos personas de a pie y tenemos la buena intención para, obviamente, sacar a relucir nuestra localidad, nuestra provincia, nuestra región, no es posible. Nosotros podemos ser un buen cuadro, nosotros podemos tener una buena perspectiva, una buena formación política, pero sin embargo, si nosotros no tenemos prácticamente una billetera gruesa, no podemos sencillamente ni siquiera ser candidatos a una regiduría, a un municipio, a una región, porque se necesita de tener obviamente capitales como para poder nosotros invertir en la campaña, y esa es la manera como se han establecido durante muchísimos años prácticamente las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, la venta de oficios, Martín y estimados amigos, prácticamente se halla vigente, ¿no es cierto? Hay que nosotros obviamente, ¿cómo se llama? Como le digo, tener esa posibilidad. Entonces, eso es por un lado, y por el otro lado, también habría que, ¿cómo se llama?, referirnos muy buenamente a otro punto también importante como parte de la herencia cultural que también sería necesario señalar esta noche en mi participación, es el racismo epistémico. No nos olvidemos de algo sumamente puntual, que es el racismo epistémico construido por todas las élites intelectuales que existen en el Perú, y que definitivamente ellos tienen una gran injerencia en los dirigentes, en los líderes, en las personas que obviamente están en el poder. En ese sentido, ellos, por ejemplo, se llama un epistemicidio, como dice en algún momento Boaventura de Sousa Santos, ¿no es cierto?, el epistemicidio. Nos hemos olvidado de las periferias, ¿no?, del pensamiento otro, del paradigma otro, ¿no es cierto? Nos hemos olvidado, por ejemplo, de los conocimientos populares, de los saberes populares. Nos hemos olvidado, por ejemplo, de incluir, incluso en las mismas currículas de la educación básica regular, y no solo de la educación básica regular, sino también incluso en las mismas universidades. Si se discute esto en las ciencias humanas y en las ciencias sociales, solo es una cuestión de la academia, pero no trasciende más allá de la academia. Entonces, en estos 200 años de, entre comillas, república, porque no somos una república, ¿no es cierto? Eso lo había dicho Alberto Flores Galindo en la década de los 80, república sin ciudadanos, ¿cierto? Y eso muy bien lo señaló también el 2012 en este libro, ¿cómo se llama? Ciudadanos sin república, el politólogo Alberto Vergara. Entonces, es importante, Martín, para construir república, nosotros necesitamos tener una perspectiva, ver, por ejemplo, la pobreza, el racismo, la desigualdad, pero desde la perspectiva de las
instituciones, de la estructura de nuestras instituciones. ¿Qué dice el Latinobarómetro, por ejemplo, del 2020? Señala datos, el Latinobarómetro cada año nos va dando ciertos indicadores sociales que definitivamente dejan mucho que desear. Nosotros no superamos, por ejemplo, la confianza que generan nuestras instituciones no supera el 20%. Nuestro Congreso Nacional en todos los últimos latinobarómetros está por debajo del 10% de confianza. Y entonces el problema son las instituciones y solo se puede construir república, ¿no?, con ciudadanos a partir de nuestras instituciones. Entonces, eso, Martín, de primer plano en este primer espacio, la participación mía. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, Yasmani. Pablo, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesantes los comentarios de Guillermo y de Yasmani. Quisiera comentarlos también. Un punto importante que ha tocado Guillermo es, en efecto, que hoy día el Perú está dividido en dos. Está dividido entre Lima y el resto del país, ¿no? No es una división como en otros momentos de la historia, que era costa versus sierra, por ejemplo, norte versus sur. No, ahora es Lima versus el resto del país. Esa división ya per se es dañina, es negativa, es mala para la unión del país, pero es sintomática de muchas cosas. Es decir, no es solo la división centralismo versus provincias, hay más cosas que están en juego, ¿no? Obviamente, el fujimorismo está capitalizado en Lima y en este caso de las elecciones actuales, Perú Libre en provincias. Pero, ¿qué cosa es lo que esto refleja, ¿no? Veamos. ¿Quiénes defienden al fujimorismo y cuáles son los cuadros políticos principales del fujimorismo? Básicamente son representantes de las antiguas oligarquías peruanas, en casos personas que pertenecen a élites económicas, ¿no? Algunos de los cuales incluso han sido candidatos a la vicepresidencia en el gobierno de Alberto Fujimori, como es el caso de Francisco Tudela. Pero la parte que a mí me interesa señalar, alguien podría decir, sí, pero es un accidente. Yo no creo que sea un accidente. Es esto. Se trata de una oligarquía, una élite económica, pero ¿quién es la cabeza visible? La cabeza visible es Keiko Fujimori, que no pertenece técnicamente a esa oligarquía, que, digamos, técnicamente ni siquiera es parte de la historia del Perú. Es decir, ella es peruana, es tan peruana como yo, como Guillermo, como Yasmani, como Martín. Es absolutamente peruana, ¿no? Pero no comparte nuestra historia, no tiene nuestra historia, ¿no? Ella es hija de dos personas también peruanas, Alberto Fujimori y la señora Susana, también nacieron en el Perú, pero que tienen una historia diferente, una historia totalmente distinta, ¿no? Yo me atrevo a decir que Keiko Fujimori tiene en el ADN el autoritarismo, tanto en un sentido literal como en un sentido metafórico, pero la parte que quiero subrayar ahora es esta. Es como si la oligarquía peruana hubiera tenido que conseguir a alguien de afuera, en un sentido simbólico, para que la lidere, ¿no? Es decir, la oligarquía no hubiera podido llegar a la segunda vuelta si su candidato era Tudela. No hubiera podido llegar a la segunda vuelta si hubiera tenido otro candidato. Tenía que haber sido una persona, en cierto sentido, traída de otro lugar, ¿no? En un sentido simbólico, por supuesto, ¿no? Por otra parte, ¿qué es Perú Libre? Perú Libre es un partido de provincia, ¿no? Obviamente el señor Castillo es cajamarquino, de Chota, la primera vicepresidenta también lo es, la señora Boluarte. Hay un candidato cusqueño que a mí me parece muy interesante, que es nada menos que, no un candidato, sino un miembro, un líder del equipo, que es nada menos que Andrés Alencastre, ¿no? Que no tengo certeza, pero estoy seguro que es el nieto de Quilcu Huaraca, ¿no? Debe ser o no, nieto del gran poeta quechua Quilcu Huaraca, ¿no? Andrés Alencastre, también de una historia familiar que
seguramente ustedes la conocen mejor que yo. Paisano de Yasmani, paisano de Yasmani. Bueno, dicho sea de paso, don Andrés Alencastre, Quilco Huaraca es un extraordinario poeta, autor de este extraordinario poema que se llama El Puma, ¿no es cierto? En quechua y en castellano. Bueno, eso es Perú Libre, ¿no? Ahora, ¿qué refleja cada uno de estos dos grupos, el Fujimorismo y Perú Libre? El Fujimorismo refleja lo que Yasmani señaló con toda claridad, que es la herencia colonial, o sea, la prebenda, el clientelismo, la corrupción, el sistema venal. Es decir, el Fujimorismo es casi la representación, la encarnación de la corrupción en el Perú, ¿no? Me resulta difícil encontrar un partido político que encarne de manera más prístina, más clara, la corrupción. No, ni siquiera los apristas llegan al nivel del fujimorismo, a pesar que se esfuerzan, pero no llegan al nivel del fujimorismo, ¿no? El fujimorismo es la encarnación, es la personificación, incluso si me pongo filosófico diría es la idea platónica de la corrupción, ¿no? Y sin embargo, ha logrado llegar a la segunda vuelta, lo cual ya es meritorio, ¿no? Y ha logrado llegar a la segunda vuelta hoy día en una especie de empate técnico con Perú Libre. ¿Cómo lo ha logrado? Lo ha logrado de la misma manera como la corrupción ha operado en cualquier otro momento de la historia del Perú, de la historia republicana o de la historia virreinal, con la manipulación. Es decir, manipulando, mintiendo, engañando, haciendo política sucia, ¿no? Y sobre todo utilizando un concepto marxista que es muy importante, que es el concepto de ideología. Como todos sabemos, para Marx la ideología es un conjunto de formas culturales, puede ser un discurso, puede ser filosofía, puede ser literatura, puede ser ciencia, lo que fuere, que tiene como objetivo justificar relaciones de dominación, ¿no? Ahora, yo no soy marxista, pero soy un lector de Marx, ¿no? No soy marxista porque hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con Marx, no estoy de acuerdo con su concepción de la historia, no estoy de acuerdo con una serie de elementos, pero soy un lector de Marx. Yo creo que ya llegó la hora en que deberíamos los académicos, las personas que nos dedicamos a estas cosas, tener una mentalidad crítica suficientemente abierta como para decir, bueno, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto otro, ¿no? En los 60, los intelectuales tenían que ser marxistas. Si no eras marxista, eras un paria, ¿no es cierto? Y hoy día... Pablo, para sí. los redondeas en la última... Perdón, se me escapó, disculpa. Sí, gracias. Me puse a hablar y ya Gracias. disculpa. No, está interesante, interesante. Cedo a Guillermo, disculpen. Gracias. Guillermo. Gracias. Voy a agarrar ideas de las dos intervenciones. Creo que Yasmani dijo que los puestos están en venta y hay que entregárselo a las personas correctas. Miren, lo que yo veo claramente es que las élites en este país han renunciado al quehacer político y han tenido que encontrarse con estos, no vamos a decir títeres, creo que son personas como Alberto Fujimori, que aparecen en su momento para encarnar ese deber ser, oye, te tengo que encargar esta tarea, ¿no? Entonces, y creo que en esta elección ha ocurrido algo curioso, que no ocurría hace muchos años. Alguien del mundo de la oligarquía intentando la presidencia, y me refiero a Rafael López Aliaga, ¿no? Un empresario con mucho dinero, no viene de una tradición familiar oligárquica, pero sí creo que tiene la suficiente espalda financiera como para llamarse un hombre rico, ¿no? Un hombre rico que además menciona que ha dejado todos sus directorios, ha renunciado a todas sus empresas y que de ahora en adelante se va a dedicar a la política. ¿Ya? Esa es la gran novedad, creo, de esta, porque normalmente hemos, como las clases intelectuales, académicas, quizás sociales, los tecnócratas, han renunciado al quehacer político, han renunciado a la tarea de lo público, pues ahí es donde aparecía, y yo, Martín, tú te acordarás, en uno de los conversatorios que me invitaste, yo cerré diciendo, tenemos que volver a encargarnos de la política, tenemos que volver a encargarnos de lo público, desde la tribuna que tengamos, pero creo que le hemos regalado esas prebendas a las que Yasmani ha dicho, a la peor gente. Y si hay algo que trasciende como una columna vertebral a la
colonia, a la república y a estos nuevos tiempos es la corrupción. Por algo, el libro de historia más vendido de este país es la historia de la corrupción, de Quirós, ¿no? O sea, porque en realidad es la que mejor explica nuestras miserias nacionales. Y esa es la realidad. Le hemos regalado a corruptos de todos los colores, de todos los partidos, de arriba y de abajo, lo público. Y creo que la gran tarea y la gran reflexión del mundo académico, empresarial, no, por si acaso que no se sienta que estoy tirándole pica pica a López Aliaga, no me gusta la forma en que procede su visión de la política, ni su conservadurismo, pero lo que sí quiero rescatar es que ya era tiempo de que alguien se saque el sombrero que normalmente los representa para meterse en la política. Y creo que la crisis de los partidos nos demuestra que este es un país a la espera de outsiders. Miren lo que representa Pedro Castillo. Pedro Castillo, y creo que ahí quien le hizo la campaña con este poema de los nadies, es yo he vivido muchos años en Cajamarca. De hecho, he trabajado en Chota. Y vivió 9 años en Cajamarca. Y el mundo ronderil, el mundo de las rondas, es súper estructurado y además tiene liderazgos verticales. Si bien van dando vueltas, normalmente los liderazgos de las rondas se mantienen, ¿ya? Y cuando en el debate, sobre todo en las redes sociales, que es el único al que podemos asistir ahora en estos tiempos de pandemia, nos pregunta ¿quién nos va a representar? ¿Quién va a ser el presidente? Esa república limeña dice, ¿ustedes se imaginan a un Pedro Castillo en una cumbre de las Américas? Ese señor, ese rondero de Chota que ni siquiera puede hilar 4 oraciones, ¿va a ser mi representante? Entonces, miren, quizás lo que estoy diciendo suene muy doméstico, pero en realidad es una muestra del terrible dilema social que vivimos como peruanos. ¿Ya? Entender que, o sea, preocuparnos porque ese sea, por quién nos va a representar y no preguntarnos quién es Keiko Fujimori y el prontuario que llevaría o cómo están vistos los Fujimori en el concierto internacional. Eso no importa. Simplemente es este rondero, profesor de primaria que además no puede hilar 4 oraciones, el que nos tendría que representar. Pero no importa que la lideresa de una banda criminal tenga que ir a representarnos. Ese es el problema del habernos desentendido del quehacer de lo público, Martín. Gracias. Yasmani. Muy bien, Martín. Bueno, y yo solo quiero referirme a 2 cuestiones en este apartado. Uno, secundando lo que ha dicho el maestro Pablo, para nadie es un secreto, Martín, en esta segunda vuelta, y hay que decirlo con nombre propio, de hecho mucha gente ya lo ha hecho, de que el Fujimorismo y Keiko Fujimori prácticamente la representante de una organización criminal. Y cuando uno señala esto, no es porque está loco, sino porque realmente hay documentos. ¿Ah? Yo quiero referirme a uno de ellos y seguramente todos ustedes conocen. Hay un artículo muy famoso de 2 politólogos ingleses que se llaman o apellidan Kars y Mayer, ¿no? Todos nosotros habremos escuchado a Kars y Mayer en un artículo tan sugerente que se llama El Partido Carter, ¿no? Entonces, cómo en estos últimos años en el mundo los partidos han ido pasando, por ejemplo, del partido de cuadros al partido de masas y los partidos profesionales, y en estos últimos años en el mundo los partidos cártel, unas organizaciones criminales que operan al igual que el cártel de Sinaloa, de Tijuana, de Cali, de Medellín y todas esas organizaciones criminales
y sin duda, el Fujimorismo es una organización criminal como tal. Entonces, eso es por un lado, y ¿cómo se llama? Y por lo otro, sí, pues se ha ido viendo, por ejemplo, toda esa, toda esa, todo ese gráfico, esa descripción, esa representación que se ha señalado muy bien en un trabajo académico por la historiadora Cecilia Méndez, en este título tan sugerente que se llama Incas sí e indios no. No, es importante graficar también esto porque es visible en este escenario nacional político porque mucha gente hace relación y referencia a incas sí e indios no. ¿No? Para mí eso se llama el complejo del mestizo. El complejo del mestizo se grafica y muy bien, por ejemplo, en incas e indios. No, cuando Cecilia Méndez hace referencia, por ejemplo, a incas e indios, no, hace toda una descripción gráfica de, por ejemplo, cómo Andrés de Santa Cruz, en la Confederación Perú-Boliviana en 1836, es vejado, es insultado abiertamente a través del diario, a través de la prensa, que era dirigida nada menos por José Pardo y Aliaga, ¿no es cierto? Haciéndolo ver, por ejemplo, en aquella época no existía el término cholo, sin duda, porque eso es un neologismo peruano que surge a inicios del siglo XX, pero sí de indio, ¿no es cierto? Como ese indio, como en términos mucho más vulgares incluso, como se denomina en estos últimos años o en estos últimos tiempos, como ese pata rajada, ¿no? Ese don nadie o esos otros prácticamente tengan la posibilidad de dirigir los destinos del país. Y eso es más o menos lo que representa Pedro Castillo en estos momentos. Y para mucha gente, obviamente le genera más de un escándalo, ¿no? Tenerlo al frente y sabiendo aún que tiene la posibilidad de llegar a Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, es eso es importante también ver esa cuestión como una versión del complejo del mestizo. Nada más, Martín, muchísimas gracias. Gracias, Germany. Ya en esta última ronda, 5 minutos para ver si se puede intentar líneas, parafraseando a Lenin, qué hacer, ¿no? Pablo. Gracias. Bueno, voy a comentar los comentarios de Guillermo y Yasmani, desarrollando un poco más la idea que estaba trabajando hace un momento, que es esta. Si en efecto el Fujimorismo es un partido básicamente corrupto y todos los peruanos lo sabemos, ¿por qué la gente ha votado por el Fujimorismo? ¿No? Hay muchas explicaciones, pero hay una, y es esta prioridad que se ha dado al desarrollo económico por encima de otras formas de desarrollo, ¿no? Los países se pueden desarrollar de múltiples maneras. Un país se puede desarrollar de manera económica, pero no institucional, o de manera política, pero no educativa. Entonces, el desarrollo es multidimensional, como es algo, por ejemplo, que vio Amartya Sen y que ha desarrollado en su trabajo de décadas, ¿no? Yo creo que lo que hay en el Perú ahora, en esta brecha que hay entre Fujimorismo, Perú Libre, Lima versus el resto del país, es dos concepciones acerca del desarrollo también, ¿no? Mientras que el Fujimorismo tiene una visión bastante, desde mi punto de vista, por lo menos simplificada y reduccionista del desarrollo, donde el desarrollo es desarrollo económico y punto. El discurso de Pedro Castillo es un discurso que involucra más elementos, es decir, más elementos en juego, no solo lo económico es importante, también es importante, pero no solo es importante, ¿no? La educación es importante, la institucionalidad es importante, la ética es importante. Me parece que eso hay que tomar en consideración. Y para terminar, quisiera aludir a dos paradojas que me parecen particularmente curiosas. Por una parte, como se señaló, actualmente se está ejerciendo un tipo de racismo contra
Pedro Castillo, porque se dice de él que no puede hilar 4 oraciones, aunque a mí me parece que habla bastante bien Pedro Castillo, pero ese es, digamos, el discurso de la derecha contra Pedro Castillo, ¿no? Que es exactamente lo que se decía de Alberto Fujimori. Es decir, si recordamos, cuando Fujimori ganó las elecciones en 1990, ¿contra quién ganó las elecciones? Nada menos que contra un premio Nobel de literatura, ¿no? Y Fujimori era un hombre que sigue siendo un hombre que no habla bien, que no, o sea, Pedro Castillo tiene un discurso mucho más fluido que el de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, la derecha, como todos recordaremos, apoyaba a Vargas Llosa, y más bien, ¿por qué ganó Fujimori? Fujimori ganó porque Alan García lo apoyó y la izquierda lo apoyó. Entonces crearon el primer psicosocial, fue creado para apoyar a Alberto Fujimori. Entonces hubo un desprecio hacia Fujimori, un desprecio rotundo hacia Fujimori. Así como Guillermo se preguntaba, lo que mucha gente probablemente está diciendo, ¿cómo vamos a tener a Pedro Castillo representando al Perú ante las Naciones Unidas? La gente decía, ¿cómo vamos a tener a este asiático? ¿No? Esas eran las palabras, no mías, las palabras que se empleaba, representando al Perú. Y bueno, y ahora la derecha ha conseguido, como dijo correctamente Guillermo, ha conseguido su títere, ¿no? Que el que alguna vez fue su enemigo, ahora fue comprado prácticamente por la derecha, ¿no? Esa es una de las paradojas. Y la otra paradoja es López Aliaga. Yo soy un firme creyente de que uno de los causantes de que Castillo haya pasado a la segunda vuelta es López Aliaga. ¿Por qué? Porque López Aliaga representaba un discurso antisistema, un discurso donde no había que creer en nadie, toda la prensa era mermelera, todas las empresas están compradas por Odebrecht, ¿no? Y el único que puede salvar al mundo y al Perú es López Aliaga. Cuando López Aliaga se desmorona, ya todos habían sido derribados por López Aliaga. Entonces, ¿cuál era el único que podía entrar a reemplazarlo? Castillo, porque Castillo no tiene nada que ver con Odebrecht, Castillo no estaba vinculado con la corrupción. Entonces, Castillo tendría que agradecerle a López Aliaga el estar en segunda vuelta desde mi punto de vista. Muchas gracias, Yasmani. ¿Yasmani o yo? No. Guillermo, perdón, Guillermo, estoy distraído. Guillermo. Está bien, si soy muy confrontacional me dice Tomás Martín. No, miren, quiero cerrar con una idea. Juan Carlos Tafur, que está haciendo análisis político ahora, decía, la derecha tiene a la mejor candidata frente a la potencia y a la atracción popular que tiene Castillo, porque el fujimorismo tiene pueblo, a diferencia de un Hernando de Soto y un López Aliaga. Él dice que Castillo hubiera barrido a ambos en una segunda vuelta, porque justamente representan un hombre viejo, blanco, todo lo que Castillo no es, ¿no? Entonces, por antítesis, él piensa que la derecha tiene su mejor expresión peleando esta segunda vuelta. Creo que no podemos cerrar este conversatorio sin hablar de la violencia. Y ojalá que la reflexión política y social nos lleve a terminar con estos atentados que normalmente se dan en las segundas vueltas, ¿no? Sucedió en el 2011, sucedió en el 2016, y señores, creo que hay algo que tenemos que tratar de evitar. Si bien ya no son asesinados los líderes, como en 1950, Odría mató a Luis Negreiros Vega, Martín debe recordar, debe tener muy claro eso, o como en los 90, el asesinato de Pedro Wilke. Entonces, señores, aquí estamos hablando de la falta de tolerancia y justamente este discurso de polarización, este ataque, esta forma de que si tú no votas por la democracia eres un enemigo y si ya no tienes nada que darle a tus hijos, grita Fujimori nunca más. Este tipo de es que realmente, Pablo, Yasmani, no sé si lo han sentido, pero yo nunca
Nunca he visto tal violencia verbal, pero la violencia trasciende a la masacre del Braem. La violencia está en el día a día nuestro. Y yo no sé qué país vamos a construir a partir del 7 de junio. Por mi quehacer profesional, por mi trabajo, entiendo que hay facciones que ya están pensando que va a haber un fraude y que no van a aceptar los resultados de la próxima elección. Entonces, ¿cómo vamos a recibir nuestro bicentenario? ¿Cómo? ¿De la misma forma que lo recibimos en 1821, teniendo que convocar a una junta de gobierno? ¿Con los militares manejando esto? Eso es lo que yo me pregunto. ¿A dónde nos ha llevado esta violencia solapada en la que creo que todos hemos caído? Porque esa es la realidad. Nos hemos visto forzados a defendernos y a seguir en este círculo vicioso que ojalá se termine para el 2026. Muchas gracias. Mil disculpas, Guillermo, estaba tan concentrado. Gracias. Yasmani. Muy bien, Martín. Sí, para ir concluyendo algunas reflexiones, considero yo de que, por ejemplo, en este escenario posible, si Keiko Fujimori pudiese llegar o no a la segunda vuelta, considero de que, bueno, no hay en el Perú todavía no hay condiciones como para que una dama pueda llegar a ser presidente. Por varias razones, ¿no? No porque de repente con otra candidata hubiese sido posible, seguramente que sí, pero no con Keiko Fujimori, por todos los antecedentes que eso conlleva, y además al antifujimorismo, que es bastante grande, el electorado antifujimorista, hay que ir ¿cómo se llama?, sumándole, por ejemplo, la confrontación que tiene que tener con el candidato de Perú Libre, pero a todo eso además hay que sumarle a ese machismo arraigado que todavía está bien constituido en el Perú, que posiblemente muchos otros no van a votar por Fujimori, por ese antifujimorismo, pero también muchos otros no toleran todavía, no hemos asimilado de que sea posible que una mujer, por ejemplo, tenga la posibilidad de gobernar. Entonces, esa es una reflexión que quisiera yo dejar ahí. Y en el escenario posible de que gane, por ejemplo, el señor Castillo, como decía Guillermo, no sé si se produciese un fraude, ¿no?, en el caso hipotético, vamos a hacer un poco de ucronía. Entonces, ¿qué sucede? Consideramos de que, por ejemplo, el Perú o la población vaya a salir a defender su voto. Es posible que eso suceda en un escenario tal. Entonces, eso son cuestiones. Yo creo que aunque bueno, con todas las cosas dadas y con todas las condiciones que están gestadas, considero yo de que un tal fraude, ¿cómo se llama?, no creo que sea tan posible, ¿no? Entonces, Martín, para ir cerrando mi participación, ¿es la última participación, Martín, o tenemos todavía preguntas? Ya cerramos con esto. Ok. Bueno, solo quería aprovechar, Martín, este espacio para mandar un caluroso saludo a todos los comuneros del centro poblado de Pinaya, en Pitumarca, que nos están viendo y nos están acompañando, a 5.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y les mandamos nuestro saludo porque también ellos son los peruanos que nosotros debemos de construir para con ellos ciudadanos, ¿no? Nada más, Martín, gracias. Bueno, esperemos que pase lo que pase el 6 de junio, sirva, si es malo, para reflexionar, y si es bueno, para seguir construyendo república. Y si es malo, estamos nosotros, estos tejidos sociales. Si es bueno, y no sé qué pasará, nadie sabe cómo van las cosas, para seguir construyendo.
pero sí, yo creo que nada va a ser como antes. No debe serlo. Eh, no nos queda otra que la república, que las instituciones, que un mundo liberal, no nos queda otra. Eh, ¿Qué será? ¿Cómo será? El modelo andino, en fin, pero sí tiene que haber justicia, tiene que haber algo mejor, eh, seguir construyendo lo que estamos haciendo en estos debates. Le agradezco mucho, Pablo Quintanilla, Guillermo Román, Yasmani, por esta participación. Entonces estaremos permanentemente conversando con nuestra ciudadanía en otras ocasiones. Muy buenas noches y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, Martín. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, maestro Pablo. Chao, Guillermo.